Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, sábado 11 de enero del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, nos dice en San Lucas capítulo 8, versículo 15. Pidámosle al Señor que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, para que, alimentados por la palabra de Dios, ustedes y yo entendamos el temor de Dios, como nos dice allá en Proverbios capítulo 2, del versículo 1 en adelante, para que ustedes y yo, guiados por la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, como dice el Salmo 119, versículo 105, nos dejemos guiar de la palabra de Dios, para que perseveremos en ella y demos mucho fruto, como dice San Lucas capítulo 8, versículo 15. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Repitan conmigo: Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que, alimentados por la palabra de Dios, perseveremos en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 5, del versículo 12 al 16. Estando en una ciudad, se presentó un hombre cubierto de lepra, que al ver a Jesús se echó rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él extendió la mano, le tocó y le dijo: quiero, queda limpio. Y al instante le desapareció la lepra. Le ordenó que no se lo dijera a nadie y añadió: vete, preséntate al sacerdote y haz la ofrenda por tu purificación, como prescribió Moisés, para que les sirva de testimonio. Su fama se extendió cada vez más y una numerosa multitud afluía para oírle y ser curados de sus enfermedades. Pero él se retiraba a los lugares solitarios donde oraba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes en este momento para que juntos meditemos y nos alimentemos de la palabra del Señor. Ezequiel 3, del 1 al 3, nos dice que cuando ustedes y yo nos alimentamos de la palabra de Dios, en nuestra vida sentimos dulce como la miel. ¿Por qué a veces andamos abatidos, amargados, afligidos, desconsolados? Porque nos hemos apartado de Dios. Buscamos refugios en el mundo o en personas que como seres humanos nos fallan. Y entonces andamos bajoneados, andamos buscando consuelo por otro lado. Cuando la palabra de Dios dice, el Salmo 119, versículo 114, Yahvé es mi escudo, Él es mi refugio, yo espero en su palabra. Tenemos que hacer ustedes y yo que la palabra de Dios, que nuestro Dios, Él sea nuestro único refugio. Él es el amigo que nunca falla. Él es el amor que nunca traiciona. En Isaías capítulo 55, versículo 11 dice la palabra de Dios que cuando Dios envía su palabra hacia ustedes y hacia mí, no regresan a Él vacías, sin antes hacer aquello que Dios quiere que hagan ustedes y en mí. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Lucas capítulo 5 del versículo 12 al 16, donde vemos algo muy interesante que sucede. Y vamos a escudriñar las Escrituras, vamos a alimentarnos de ellas. Dice,
Dice, estando en una ciudad, se presentó un hombre cubierto de lepra, que al ver a Jesús se echó rostro en tierra y se postró diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Aquí vemos un hombre leproso. Ahora, para que tengan ustedes una idea, en Levítico capítulo 13 del versículo 45 al 46, una persona que tenía lepra tenía que salir, tenía que salir del lugar donde vivía, de su tienda, tenía que vivir en un campamento lejos de la gente, para que quien lo tuviera contacto, quien le tocara a esta persona, no quedara impuro. Porque cualquiera que tocaba a una persona leprosa quedaba impuro. Por eso la ley de Moisés, la ley que Dios había dado a través de Moisés, era que el que tenía lepra tenía que vivir lejos, en lugares solitarios. Y para que nadie se le acerque y quede contaminado de esa lepra, tenía que andar gritando, soy impuro, soy impuro, soy impuro. Eso tenía que ser. La forma y la ley para purificarse, tenía que el sacerdote salir afuera del campamento con él. Pero miren aquí una cosa, eso está en Levítico 14, la ley para curar la lepra. El leproso tenía que venir al sacerdote. Muy importante. Lean de tarea Levítico capítulo 14. Está dentro de los 5 libros pentateuticos, los 5 libros de la ley, los primeros 5 libros de la Sagrada Escritura. Levítico capítulo 14. El leproso tenía que venir al sacerdote. Entonces siempre, desde el Antiguo Testamento, el sacerdote tiene un rol muy importante, puesto por Dios. No puesto por los hombres, puesto por Dios. Por eso, en Hebreos capítulo 5, del versículo 1 en adelante, dice, todos somos sacerdotes escogidos de entre los hombres, y representa a los hombres en lo que a Dios se refiere. Eso viene desde el Antiguo Testamento. Entonces, el leproso tenía que venir al sacerdote, y el sacerdote tenía que examinar al leproso y hacer ahí un proceso. Pueden leer Levítico 14. En Levítico capítulo 5, versículo 5, el quien había pecado tenía que venir al sacerdote. Levítico capítulo 5, versículo 17, el que había pecado tenía que venir al sacerdote. Nunca, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, el pecador va directamente con Dios. Nunca. No hay un versículo que diga que uno va directamente con Dios. Siempre uno va a través del representante de Dios aquí en la tierra. Había desde el Antiguo Testamento los sacerdotes a manera de Aarón, a manera de Leví, que llegan hasta el tiempo de Jesús. En la última cena, en Lucas capítulo 22, del versículo 19 al 20, en la última cena, Jesús cambia el sacerdocio a manera de Aarón y a manera de Leví, y establece para siempre el sacerdocio a manera de Melquisedec, que ofrece pan y vino, porque Jesús es un y eterno sacerdote a manera de Melquisedec. Muy importantísimo esto. ¿Y dónde dice en la Biblia que se cambie el sacerdocio? Algún hermanito protestante puede estar bienvenidos, puede estar preguntándose. En Hebreos capítulo 7 del versículo 11 al 12 dice que el sacerdote, dice, si la ley permaneciera en el sacerdocio de Leví o de Aarón, ¿qué necesidad habría que surgiera otro sacerdote? Ese otro sacerdote es el sacerdote a manera de Melquisedec. Como dice en Hebreos capítulo 10, versículo 9, quita lo primero para establecer lo segundo. Jesús quita el sacerdocio a manera de Aarón, a manera de Leví, para establecer el sacerdocio a manera de Melquisedec. Génesis capítulo 14, versículo 18, Melquisedec, rey de Salem, ofrecía pan y vino. Es lo mismo que hizo Jesús en Lucas 22, del 19 al 20, en la última cena que hizo. Tomó pan, le dio a sus discípulos, este es mi cuerpo, coman, y luego tomó la copa, esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, tomen y beban. Y Jesús les dio una orden, haced esto en memoria mía. O sea, les dio una orden, ellos tienen que hacer. ¿Y quiénes hacían? No cualquiera, los sacerdotes. Ahí es donde Jesús establece el sacerdocio a manera de Melquisedec. Muy bien.
con esto muy importante, y entonces seguimos con el Evangelio. El que era leproso tenía que ir gritando, soy limpio, soy pecador, soy impuro. El Levítico capítulo 13, versículo 45 al 46, para su purificación tenía que venir ¿a quién? Al sacerdote, Levítico 14. Ahora, este leproso viene a Jesús, y Jesús, y viene ante Jesús y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces él sabe ante quién está. Alguien me puede decir, oh, sí ves, pero él viene directamente a Jesús. Ajá, pero vamos a ver qué más dice. No nos quedemos ahí. Leamos qué más dice. Él extendió la mano, le tocó y dijo, queda limpio. Y al instante le desapareció la lepra. Le ordenó que no se lo dijera a nadie. Y añadió, vete, preséntate al sacerdote. Otra vez, vete, preséntate al sacerdote y haz la ofrenda por tu purificación como prescribió Moisés, para que les sirva de testimonio. Jesús le manda al sacerdote. Y si no fuera necesidad de sacerdote, Jesús ya le curó, ya le limpió. Entonces, ¿para qué le manda al sacerdote? ¿Se dan cuenta por qué el sacerdote es importantísimo? Por eso Jesús dijo a sus apóstoles, no a cualquier charlatán, a sus apóstoles. Porque alguien puede decir, oh, yo sí me confieso con mi pastor, entre comillas. Jesús dio esta autoridad exclusivamente a sus apóstoles y a sus sucesores. Como es la sucesión apostólica, a través de la imposición de las manos. Hechos 13:2, 2 Timoteo 1:6, ¿sí? A través de la imposición de las manos. Ahora, en Juan capítulo 20, versículo 23, Jesús le da esta orden a sus apóstoles, a sus enviados. Dice, a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes ustedes no perdonen los pecados, les quedan sin perdonar. Jesús da esa autoridad a sus apóstoles. Por eso San Pablo, quien recibió la sucesión apostólica de los apóstoles a través de la imposición de las manos, Hechos capítulo 13, del versículo 2 al 3, estaban orando y ayunando, y el Espíritu Santo dijo, separadme a Pablo y a Bernabé para la misión a la cual los he encomendado. Les impusieron las manos, ¿quién? Los apóstoles. Y los enviaron. Luego, San Pablo impone las manos a Timoteo. 1 Timoteo 4:14, 2 Timoteo 1:6. Dice, reaviva el carisma que hay en ti a través de la imposición de mis manos. Y San Pablo, él no era parte de los 12 discípulos, no era uno de los elegidos entre los 12 discípulos, sino él vino luego más adelante. ¿Y por qué él en todas sus cartas se presenta, yo Pablo, apóstol de Cristo? ¿O por qué él cuando se presenta con Timoteo dice apóstoles de Cristo? Porque ellos tienen la sucesión apostólica a través de la imposición de las manos. Muy importante, ¿ok? Entonces, Jesús le da ese poder a sus apóstoles para que ellos perdonen los pecados. San Pablo, que es un apóstol, tiene la sucesión apostólica que les acabo de explicar. Él se presenta en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 20. Dice, somos embajadores de Cristo. Reconcíliense con el Señor. Somos embajadores de Cristo. Es como si el mismo Dios estuviera perdonando los pecados a través de nosotros, dice San Pablo. Clarísimo para alguien que ame la verdad. Si eso dice la palabra de Dios, no me vengan con, pero es que aquí quiso decir. No. ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra de Dios? Nada que quiso, o sea que el Espíritu Santo se equivocó. Ahora viene Petronilo a tratar de corregir al Espíritu Santo. Oh, no, es que aquí quiere decir esto, es que aquí quiso de como que se hubiera equivocado, ¿no? Y aquí viene alguien a querer corregir al Espíritu Santo. No, ¿qué dice? Y lo que dice Jesús, a quienes ustedes perdonen los pecados, le quedan perdonados. A quienes ustedes no le perdonen los pecados, le quedan sin perdonar. Punto. Tanto así que en Hechos capítulo 19, versículo 18, los que habían pecado venían a confesar sus pecados. No dice que se iban directamente con Dios, venían a confesar sus pecados. ¿Quiénes? Un grupito, los que habían creído. Porque de hoy en día hay muchos creyones que creen a los hombres, pero no son creyentes, no creen a Cristo. Muy interesante, ¿no? Por eso dijo Jesús allá en Juan 20,
del 26 en adelante a Tomás. No seas un creyón, sé creyente. Un creyente le cree a Cristo, un creyón cree a los hombres. Si Cristo dice que tenemos que confesar los pecados, tenemos que confesar los pecados, guste o no me guste. Si eso dice Jesús, yo le amo, yo hago lo que Él dice. Por eso dice Jesús en Juan 14:23, el que me ama guardará mis mandamientos, el que no me ama no guardará mi palabra. Yo amo a Jesús, pero no me quiero confesar. Entonces tú no amas. Dice Jesús, el que me ama guardará mi palabra. Y en su palabra dice que ustedes y yo tenemos que confesarnos los pecados. Por ejemplo, ahí en Proverbios capítulo 28, versículo 13, dice, al que encubre sus faltas, no le saldrá bien nada. Al que confiesa sus pecados, Dios le perdonará. Eclesiástico capítulo 4, versículo 26, no te avergüences de confesar tus pecados. Salmo 32, versículo 5, confesé mis pecados al Señor y me perdonó. Muy importante el sacramento de la confesión, porque hay a veces muchas personas que van muy frescolita a la fila a recibir la comunión sin haberse confesado. ¿Sabes qué sucede cuando una persona pasa a recibir la Sagrada Comunión sin haberse confesado? Primera de Corintios, capítulo 11, versículos del 27 al 29. Come y bebe su propio castigo, su propia condenación. Por eso es importantísimo este sacramento de la reconciliación, que es un sacramento, es un signo sensible de la gracia de Jesucristo instituido por Él. ¿Para qué? Para la santificación y para la salvación de las almas. Por eso es importante ustedes y yo participar del sacramento de la reconciliación, la confesión, antes de recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, muy bien. Aquí queda clarísimo por qué hay que confesarse. Siquiera una vez al mes. Si es posible, más seguido, porque siempre pecamos. Y ya sé que alguien va a estar diciendo por ahí, pero es que eso es para los que pecan. Yo como no peco, yo no me confieso. Ya vamos a ver. En un momentico. Entonces, mire, le manda a Jesús que se presente al sacerdote. Y dice, para que le sirva de testimonio. Su fama se extendió cada vez más a una numerosa multitud. Afluía para oírle. Y una numerosa multitud afluía para oírle. La gente viene a escuchar a Jesús. La gente viene a escuchar la palabra de Dios. Por eso cuando se habla de Jesús se tiene que hablar con la palabra de Dios. No lo que me viene en mente, no lo que escuché por internet. Hay gente que sube buen material al internet. Pero hay otros que son solamente charlatanes, vienen a hablar lo que les viene en mente, sin base, sin fundamento bíblico, sin fundamento de la Iglesia Católica, sino simplemente por su ciencia. 1 Corintios 8:1. La ciencia hincha, hecho los que saben con palabras sofisticadas, sin fundamento. No te dan ni siquiera un capítulo de versículo, no te dan ni siquiera un numeral del catecismo, no te citan un documento de la Iglesia, sino dicen esto es así y tienen que creer. 1 Corintios 8:1. La ciencia hincha, la fe edifica. Y como ustedes y yo tenemos la fe a través de la predicación de la palabra de Dios, Romanos 10:17. Muy importante. La gente viene a escuchar la palabra de Dios. Cuando tú escuches a alguna persona, tiene que hablar con la palabra de Dios. Si no, es una buena señal para tú darte cuenta que tal vez no está preparado o quién sabe a qué Jesús estará hablando, de qué Jesús estará hablando. Porque si hablamos de Jesús, hablamos con su palabra. Muy bien, la gente viene a escuchar la palabra de Dios. También nos invita a ustedes y a mí a escuchar. Y no solamente escuchar, sino dice, como dice en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22, desechar toda malicia de nuestra vida, de nuestro corazón y recibir la palabra de Dios con humildad. Si esto dice la palabra de Dios, ustedes y yo hacemos, ¿sí? Si esto dice nuestro Señor Jesucristo, no estamos que es como que Él se hubiera equivocado. No, es que aquí quiere decir, es que esto quiso de ahí con rodeo. No. Si esto dice Jesús, ustedes y yo recibimos con humildad, porque la palabra de Dios nos salva. Y dice, no se contenten con escuchar solamente engañándose a ustedes mismos, sino pongan por obra. Es facilito escuchar, ahorita ustedes están escuchando, pero hay que llevar a la obra. A ver, ¿qué tiempo no te has confesado? Sinceramente, contéstate a ti mismo. Y si te llegas a morir hoy, ¿estás en gracia de Dios? Entonces, ¿qué esperas? Su fama
se extendió cada vez más y una numerosa multitud fluía para oírle y ser curados de sus enfermedades. Entonces miren una cosa, Jesús no solamente les cura, sino también les enseña. La gente viene a escucharles y luego que les escuchan, les se van curando. ¿Cuántos sectarios no hay que decir, oh hermano mío, pare de sufrir, hermano mío, venga acá, aquí sí no hay sufrimiento, aquí es todo lindo, todo amor, todo ternura, todo calidad? Y luego te hablan contra el Papa, contra sembrando, o sea, eso es puro amor, pura hipocresía. Entonces, mire, primero Jesús les alimenta con su palabra. Y a través de luego que se alimenta con la palabra de Dios, también les cura. Hay muchos que andan buscando solamente curaciones. Hay personas que solo quieren, que no quieren ir a misa, que no se quieren comenzar. Oh, domingo de sanación. Oh, ahí sí están a primera fila. Y vuelven a casa, llevan la misma vida de antes o peor todavía. Peor, en los mismos vicios, con las mismas mañas, con todo. Peor todavía. Solamente andan buscando milagros. Y cuando andan buscando milagros, ahí es donde Satanás se hace presente y les voy a comprobar con la Biblia. Dice ser curados de sus enfermedades. Pero él se curaba a los lugares solitarios para orar. Cuán importante es orar. Ustedes y yo, qué bueno que nos alimentemos de la palabra del Señor, la pongamos por obra, pero todo eso ha de ir acompañado siempre con la oración. Romanos 12:12, sed perseverantes en la oración, constantes en la oración. Primera Tesalonicenses 5:17, orad constantemente. Colosenses capítulo 4, versículo 2, que presenten sus oraciones y súplicas a Dios con la acción de gracia. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 1. Es necesario que se hagan peticiones, oraciones y súplicas por todos. Tenemos, o sea, ustedes que yo quiero orar por nosotros mismos y por los demás. Cuando enseñamos a nuestros hijos, es necesario enseñarles, pero no solamente enseñarles, sino orar por ellos y por cualquiera que le enseñemos para que esa palabra que hemos sembrado, esa palabra de Dios, crezca. En el primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 23, dice que ustedes y yo tenemos que enseñar y a la vez orar. Muy importante, porque a veces solo nos gusta señalar, esta persona es así. Aquí, a ver, ¿estamos haciendo oración por esa persona como una obra de misericordia o solo estamos ahí de jueces? Por allá en Romanos 2:21 dice, tú que instruyes a los demás, a ti mismo no te instruyes. A nosotros mismos no nos gusta vernos por dentro, ¿no? Solamente vemos para el frente. Dice por allá en Mateo 7:5, hipócrita, primero sácate la viga de tu ojo para que puedas sacar la astillita que tiene tu hermano. Muy importantísimo, ¿ok? La oración, oración, oración. ¿Qué tanto debo de orar? Es que a Dios no le gusta la cantidad, le gusta la calidad. Rezas un Padre Nuestro, rezas bien y estás listo para toda la semana. ¿Y quién te dijo eso? Nadie, yo me inventé. Bueno, por lo menos dice la verdad, me inventé. La palabra de Dios dice, Mateo capítulo 26, versículo de 40 al 41, que tenemos que orar 1 hora todos los días. De las 24 horas que Jesús nos da, tenemos que orar 1 hora. Mateo capítulo 26, de versículo 40 al 41. ¿Para qué? Para no caer en la tentación. Porque 1 Pedro 5:8 dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y tenemos que resistirle firmes en la fe. Dice 1 Pedro 1:9. Muy importante. Por eso es necesario orar. Para terminar, voy a leer 2 citas con ustedes para terminar. Vamos a buscar segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. Por si conocen a alguna persona que dice que anda buscando la sanación y anda por aquí, anda por allá, y no le gusta la oración, no le gusta ir a misa, no le gusta confesarse, escucha que hay sanación, ahí sí va, pero tropezando. Mire, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 del versículo 9 en adelante. Dice, la venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás. Ay, ay, ay. Ya empezamos mal. La venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás, con toda clase de milagros. O sea, Satanás obra milagros. Cuando tú vas al brujo y estaba enfermo, ahora estoy ya mejor.
el diablo está obrando ahí y a cambio te pide el alma. La venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás con toda clase de milagros, signos, prodigios engañosos y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor a la verdad que les hubiera salvado. Eso es bien serio. Entonces así quienes anden buscando solo milagritos, los que anden buscando no sufrir. Es que Dios te hizo que seas feliz, no tienes que sufrir. Muéstrame un capítulo en la Biblia donde dice que no tiene que sufrir. Uno, donde dice que Dios nos hizo para no sufrir. Más bien dice, por ejemplo, Siracides capítulo 3, Siracides o Eclesiástico capítulo 2 del versículo 1 en adelante. Hijo, si te has decidido seguir al Señor, prepárate para la prueba. Juan 16:33. En el mundo tendrán tribulaciones. Colosenses 1:24 dice San Pablo, estoy sufriendo por el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Entonces, ¿cómo que no hay que sufrir? El mismo Señor Jesucristo decía allá en Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12, cuando ustedes les persigan, cuando ustedes les calumnien, cuando ustedes les amenacen, siéntanse alegres porque su recompensa será grande en el cielo. Primera de Pedro capítulo 3 del versículo 13 al 17. Dice que tenemos que sufrir por Jesucristo. Y es mejor sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Por allá en la segunda carta a Timoteo capítulo 4, segunda carta a Timoteo capítulo 4, versículo 12, dice que por Cristo tenemos que sufrir. Entonces nada de esas mentirillas, pare de sufrir, hermano mío, pare de sufrir, solamente para que la gente venga a sus filas y luego trasquilarles con el diezmo, hacer negocio de la fe, porque eso es su afán, como dice 1 Timoteo 6, del 3 al 10. Y para terminar, les había mencionado, algunas personas van a decir, bueno, pero eso es para los pecadores, yo como no peco, entonces eso no es para mí. Vamos a ver qué dice la palabra. ¿Sí han escuchado eso, verdad? Cuando dice tía, mamá, papá, abuelita, abuelito, hermano, hermana, vecino, vecina, compadre, comadre, vamos a confesarnos. Vaya usted, yo pecado no tengo, yo no robo a nadie, yo no hago nada a nadie, yo vivo mi vida. ¿Han escuchado eso? Leanle este versículo. Primera carta de San Juan, no el Evangelio de San Juan. Recuerden que está el Evangelio de Juan para los que son nuevos. Está el Evangelio de Juan dentro de los 4 evangelios, y hacia el final, antes del Apocalipsis, un poquito antes, está las cartas de San Juan. Entonces, la primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9. Escuche. Dice, a ver, aquí está, un caramelito delicioso. Primera carta de San Juan, capítulo 1, del versículo 8 a 9. Si decimos no tenemos pecado, aquellos que dicen, no tengo pecado, yo no soy pecador, ¿para qué me voy a confesar? Yo pecado no tengo, Dios lo sabe. A Dios todavía lo ponen ahí. Si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonar para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Si decimos no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 8 al 10. Les voy a leer otra vez y con esta termino, para que no se nos olvide, que nunca se nos venga para la mente una mentira de Satanás y pensar que no tenemos pecado. Dice, si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para
perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Si decimos, no hemos pecado. Los que dicen, yo no peco, yo pecado no tengo. Si decimos, no hemos pecado, le hacemos mentiroso. Cuando ustedes y yo decimos, no tengo pecado, le estamos haciendo mentiroso a Dios. Si decimos, no hemos pecado, le hacemos mentiroso. Y su palabra no está en nosotros, aunque nos llamemos cristianos, aunque nos llamemos creyentes. Su palabra no está en nosotros. ¿Cuál es la invitación, mis amados hermanos y hermanas del Señor Jesucristo en este día? Que nos acerquemos a su misericordia, participemos del sacramento de la confesión. ¿Qué es un sacramento? Un sacramento es un signo sensible de la gracia de Dios instituido por nuestro Señor Jesucristo para nuestra salvación y para la santificación y la salvación de nuestras almas. Acerquémonos con confianza a nuestro Señor. Fiel y justo es Él para perdonar. Y ya sé que se me estaba yendo esto. Alguien me puede decir, pero, y les voy a leer con la Biblia, Alguien me puede decir, ahorita me viene a la mente y por algo tiene que ser. Pero ¿por qué confesarme con un hombre pecador más que yo? Los sacerdotes son esto, aquello. Bueno, ya hablamos. Mateo 7:5. Hipócrita. Primero sácate la viga que tienes en tu ojo antes de sacar la astillita que tiene el sacerdote en el suyo. Hebreos capítulo 5, versículo del 1 al 3 vamos a leer. Y con esto terminamos. Dice, porque todo sumo sacerdote está tomado de entre los hombres y está constituido en favor de los hombres. ¿Quién lo constituyó? Dios. Está constituido en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Por eso cuando vamos a misa, nosotros mantenemos nuestras manitos así y es el sacerdote el que está constituido para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él es quien abre las manos, recoge las peticiones de la gente y es así. Solamente el sacerdote abre las manos. Por eso en un momento dice, oren hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios. ¿Por qué dice mío y vuestro? Porque lo ofrece también por sus pecados y por los pecados del pueblo. Lo dice aquí, escuchen, versículo 2. Es capaz de compadecer, capaz de comprender a los ignorantes y extraviados, porque está también él envuelto en su flaqueza. Y a causa de la misma debe ofrecer por sus propios pecados lo mismo que por los demás. Entonces el sacerdote ofrece dones y sacrificios por sus pecados y también por los del pueblo. Entonces cuando alguien viene y dice, vi que el sacerdote estaba haciendo, descubriste América. Eso ya está escrito desde antes que tú nazcas. Desde antes que tú nazcas ya está escrito que el sacerdote es como tú y como yo, es un ser humano que se equivoca. Sin embargo, es escogido por Dios para ser embajador de Cristo, 2 Corintios 5:20. Y si esa es la voluntad de Dios, que ustedes y yo confesemos nuestros pecados ante el sacerdote, tenemos que hacer. Ahora el sacerdote tiene sus pecados, él también se confiesa y él tendrá que darle cuentas a Dios de sus pecados. Pero ustedes y yo ocupémonos de nosotros mismos, haciéndole caso al Señor, participando del sacramento, de la reconciliación o confesión, para que luego podamos dignamente participar del sacramento de la Santa Eucaristía. De otra manera, cuando ustedes y yo participamos indignamente, cuando no estamos preparados, no estamos conscientes de qué es lo que estamos haciendo para recibir el sacramento de la Eucaristía, cuando no nos hemos confesado porque pensamos que no tenemos pecado, dice la Sagrada Escritura, 1 Corintios 11:29, el que hace eso come su propia condenación, se traga su propia condenación. Esto es más allá de lo serio, pero ustedes y yo, como somos creyentes, somos obedientes a nuestro Señor Jesucristo. Para que no nos diga el Señor, como dice en Lucas 6:46, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Muy importante. La invitación es clara. Acerquémonos al sacramento de la confesión. Les envío un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Me llamo Carlos Pauta. Gracias por participar de la meditación y reflexión del Evangelio del día. Denle suscribir, denle me gusta, denle compartir. Que el Señor les bendiga. Que la bienaventurada siempre Virgen María
interceda por cada uno de ustedes, por vuestras necesidades, por las necesidades del mundo entero. Como dice en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor te bendiga y te guarde.